Estamos con Armando Bartra, que nos va a hablar de los movimientos campesinos de las últimas décadas, aunque él va a puntualizar en qué. Se va a presentar a sí mismo. Le recordamos que estamos en el Centro Jacinto Canec, de Movimientos del Pasado y del Presente, y que transmitimos todos los sábados a las 4 de la tarde. Sin más, Armando Bartra. Muy buenas tardes, soy efectivamente Armando Bartra, soy académico, soy investigador y sobre todo soy una persona que trata de mantenerse vinculada a los movimientos sociales, y en el caso mío de los movimientos sociales agrarios, de los movimientos sociales campesinos, y esto es una vocación por la que he transitado desde hace ya quizás medio siglo. Por lo tanto, si de algo puedo hablar, si no con autoridad, sí con cierto conocimiento prolongado, es de las luchas rurales, de las luchas del campo mexicano. Y de esto voy a hablar ahora en esta sesión. Quisiera empezar por decir que hay muchos conflictos de carácter agrario, de carácter rural, que hay en el campo, luchas de muy diferente naturaleza, en muy diferente orden. Para poner las más recientes, quizás todos recordarán, ojalá que así sea, un movimiento que fue sorprendente para muchos, el de los jornaleros agrícolas, específicamente el de las decenas de miles de jornaleros agrícolas de Baja California, específicamente de San Quintín. Una huelga, la paralización de toda una carretera durante varios días, una serie de reivindicaciones que hicieron visible una situación que algunos conocemos, pero que para la mayor parte de los mexicanos es desconocida, que son las terribles condiciones de vida y trabajo de los jornaleros y las jornaleras del campo. Ahí está esa lucha, lamentablemente, es una lucha excepcional, es importante porque fueron muchos, porque son decenas de miles ahí, porque son muy representativos los de San Quintín, son migrantes, son gente de Guerrero, son gente de Oaxaca, pero ni ellos han logrado resolver los problemas, se les han echado para atrás en los acuerdos que le arrancaron al gobierno, ni tampoco se han desatado otras muchas luchas. Entonces ahí están los jornaleros, son millones de mexicanos y mexicanas, muy sufridores, muy combativos en algunos momentos, pero con muchas dificultades para poder emerger y para darse a conocer sus movimientos. Tenemos, y esto sí es muy visible y prolongado y continuo, la lucha de los pequeños productores rurales, de los campesinos en tanto que agricultores, de aquellos que lanzan al mercado una parte de su producción y por lo tanto tienen problemas con los precios, tienen problemas con la comercialización, tienen problemas con el crédito, tienen problemas con la tecnología, tienen problemas con las políticas públicas de fomento o de no fomento, de inhibición a la agricultura campesina. Y estos campesinos están organizados por lo general, o hay una parte de ellos que están organizados en núcleos de carácter más o menos nacional. Algunos son caficultores, otros son productores de granos básicos, maíz, frijol, otros más son silvicultores y otros son organizaciones regionales de diferente naturaleza. Y ahí están una y otra vez, los vemos en la calle, los vemos marchando. Hace unos días estuvieron en un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, una vez más, fueron a tratar de negociar con la Zagarpa, una vez más, fue un frente de diversas organizaciones y ahí están. Esto es una lucha continua, es una lucha constante. Ellos no pueden permitirse bajar los puños, bajar el brazo, porque si se descuidan, desaparecen como sector. Hay una condición enrarecida, desfavorable a los pequeños agricultores, y si no se defienden, si no luchan, si no reivindican, no estarían ya ahí. Su perseverancia es pues notable. Hay otra lucha que es no solamente rural, pero yo diría que predominantemente rural, y es la lucha de las víctimas, la lucha de los mexicanos y las mexicanas en tanto que víctimas del narco y víctimas del gobierno que dice combatir al narco. Y no es una lucha pequeña, no es una lucha menor. De alguna manera todos aquí presentes, los que nos están viendo y escuchando, todos los mexicanos y mexicanas somos víctimas. O tenemos víctimas directas en nuestra familia o en nuestro entorno. Víctimas del narco, víctimas de la presunta guerra contra el narco, víctimas del sistema, pero víctimas en las que nos va la vida, o nos va la seguridad, o nos va la tranquilidad, o nos va el ser dañados o heridos o perjudicados en nuestras propiedades. Hay una lucha pues por la vida, hay una lucha por la seguridad, hay una lucha que hoy está focalizada, y hay razones para ello, en la desaparición de los compañeros normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. No son los únicos desaparecidos, no es la única lucha rural, es muy importante por la magnitud
la tragedia, pero también porque han sabido mantenerse durante más de un año en la batalla. Me refiero a los padres, me refiero a los compañeros. Hay pues una batalla por la vida, por la seguridad, por el patrimonio, como la hay por la viabilidad de la economía campesina, como la hay por las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas. Pero estas luchas, por importantes que sean, me parece que en este momento no son las dominantes en el campo mexicano. Me parece que hay muchos elementos para pensar que lo que hoy domina, lo que hoy se impone, lo que hoy es más visible, más generalizado, más extendido, más beligerante, más combativo y por lo tanto más importante, no porque lo otro sea irrelevante, sino porque esto está como al frente, es la defensa del territorio, o la defensa de los territorios. En muchos casos en el campo estaríamos hablando de la defensa de la tierra. La gente sigue hablando de tierra, a veces por razones de modas terminológicas hablamos de territorio, pero la gente del campo sigue hablando de tierra, la defensa de la tierra, la defensa de nuestra tierra, la defensa del lugar en el que vivimos, la defensa del territorio, si la expresión le resulta la adecuada. Y esta lucha, la lucha por el territorio, está extendida por todo el país, de la frontera norte a la frontera sur, del Atlántico al Pacífico. No hay una entidad federativa en la que no haya luchas en defensa del territorio, y es una lucha en la que participan millones de mexicanos y mexicanas. Creo que es el fenómeno nuevo, el fenómeno más relevante, el fenómeno que todavía está muy vigente y que su futuro está por ser construido, depende de nosotros cuál sea su destino, y que define una nueva etapa del movimiento campesino mexicano, la defensa de los territorios o la defensa de la tierra, si lo queremos plantear así. Y esto tiene un origen simbólico, estaríamos hablando de 15 años, no porque antes no hubiera defensa del territorio, que la había, sin duda, no hay ninguna lucha absolutamente nueva y original, sino porque a partir de los primeros años de esta centuria, que es además un nuevo milenio, se empezó a generalizar una agresión, una presión, una territorialización nueva del capital sobre los espacios de las comunidades, de todas las comunidades. Es muy emblemático, y creo que hay que decirlo así, el caso de los compañeros de Atenco, que además siguen hoy en la calle, que siguen estando en la batalla, cuyos machetes no se han derrumbado y que los siguen empuñando porque la lucha sigue, porque no han vencido del todo y porque además son solidarios con otros compañeros. Atenco, un pueblo del Estado de México, un pueblo de la zona del lago de Texcoco, del ex lago de Texcoco, un pueblo conurbado, un pueblo no tan campesino, un pueblo no tan indígena como otros, pero un pueblo que cuando se vio agredido, cuando se vio amenazado por el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se resistió con todo. Eran pocos, no eran demasiados, y sin embargo lograron la solidaridad suficiente para echar para atrás un proyecto del gobierno federal, que era un proyecto de gran magnitud, Atenco, la lucha de los compañeros de Atenco, los machetes de Atenco, y un nombre, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y este nombre es emblemático, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y esto es los múltiples pueblos en defensa de la tierra que desde Atenco y aún desde antes, pero sobre todo desde Atenco y en adelante, han estado dando la batalla en el campo mexicano. Ahí están los múltiples frentes, las múltiples expresiones, las múltiples convergencias y a veces divergencias de los pueblos en defensa de la tierra. Algunos les dijo a los de Atenco, y ahora ya le van a poner en defensa del territorio, y dijeron no, vamos a dejar en defensa de la tierra. Ellos sabrán por qué. En todo caso, Atenco es un emblema. Atenco es un símbolo, Atenco es el mascarón de proa de una lucha. Siguen ahí, pero no son los únicos, no es la lucha más extensa, no es la lucha más dinámica en este momento, quizá, aunque están otra vez en la batalla, porque como todos sabemos, de nuevo el aeropuerto alterno, o el nuevo aeropuerto de la zona conurbada está en curso. Pero además de Atenco, tenemos el caso de la minera San Javier, que fue muy conocida en San Luis Potosí, la destrucción de un cerro, del Cerro de San Pedro. Lograron ganar la batalla jurídica, pero no lograron ganar la batalla real, porque el cerro fue realmente mordido, comido por la minera, esto en San Luis Potosí. Los yaquis, por ejemplo, siguen en la batalla y no la han ganado, todavía no la han perdido, por su agua, por el agua de la presa, que estarían desviando a través del acueducto Independencia, no para beneficiar a los consumidores urbanos, sino para beneficiar básicamente a empresas refresqueras, por ejemplo.
Los yaquis están pues una vez más en la batalla, como siempre han estado históricamente, desde que llegaron los españoles, no solo por el territorio, sino por el río. Siempre ha sido así, el agua y la tierra. Qué sé yo, el desierto del amanecer, ¿no? Viricuta, los huicholes, pues. Un pueblo que está defendiendo no el territorio en el que habitan, no el territorio que cultivan, sino el territorio donde realizan sus ritos, y que es fundamental porque gracias a esos ritos y en ese territorio, en el desierto del amanecer, mantienen el orden cósmico, para ellos y para nosotros. Ellos son los que con sus rituales, ellos son los que con sus chamanes mantienen en orden el cosmos. Y si ese lugar es ocupado por mineras, como está siendo amenazado desde los tiempos de Calderón, del presidente Calderón, entonces sus rituales no tienen el lugar necesario, y ese lugar es el desierto del amanecer. Y están en la batalla, han logrado frenar, pero no han logrado revertir por completo el proceso. Y bueno, podríamos mencionar, y deberíamos mencionar, otras luchas de gran importancia, porque luego parece que no son defensas del territorio, y sin duda lo son también, que es la policía comunitaria, o que son las autodefensas de Michoacán, unas y otras. Por más que las autodefensas hayan resultado después penetradas, descompuestas, utilizadas, manipuladas. El hecho es que tanto la policía comunitaria de la sierra y la costa chica de Guerrero, sobre todo, ahí surge, pero después se extiende a todo el estado, como las autodefensas que surgen, sobre todo en Tierra Caliente de Michoacán, son una expresión de defensa del territorio, en este caso amenazados no por mineras, no por presas, no por carreteras, no por ductos, no por desarrollos urbanísticos, no por desarrollos turísticos, todos los cuales amenazan territorios, sino en su caso por el control territorial del narco. El control territorial del narco y el control territorial que el Estado trata de ejercer en alianza con el narco, a veces en conflicto con el narco. Y estas luchas son absolutamente legítimas. Pueden parecernos dudosos los métodos de las autodefensas de Michoacán, pueden parecernos graves las divisiones dentro de las comunidades de las policías comunitarias de Guerrero, pero es una de las expresiones más poderosas y además más heroicas, porque lo que están poniendo en juego es su vida de defensa del territorio, la defensa del territorio y de la tranquilidad de las familias. Y bueno, pareciera que esto sucede en el campo, pero pues creo que la mayor parte de los que estarán viendo esto, escuchando esto, son gente de ciudad, o muchos son gente de ciudad. Y yo mismo soy gente de ciudad, y aquí en donde yo vivo, aquí en el pueblo en el que yo vivo, que no es un pueblo, es una colonia, es parte del ahora ya no Distrito Federal, sino de la Ciudad de México, tenemos una defensa del territorio, en el caso del pueblo de esta delegación de Tlalpan en la que yo me ubico, en el caso del pueblo de San Pedro Mártir, la defensa contra un Walmart. El Walmart está de momento detenido, pero la amenaza sigue ahí. La defensa también del pueblo frente a una gasolinera, esa no la pudieron impedir, y aprovechando una coyuntura de Navidad, la policía, la fuerza pública, los granaderos ocuparon el lugar y la gasolinera está operando. Y bueno, esto es porque sucede en mi entorno, porque sucede aquí a tiro de piedra, donde esto se está grabando. Pero si vamos más lejos, tenemos a la gente de Xoco, que estaba resistiendo una gran construcción. Han parado la torre más alta, pero no han parado el proceso de urbanización. Tenemos a la gente qué sé yo, que combatió y logró echar para atrás el segundo piso de la avenida Chapultepec. Tenemos a la gente, todos los mexicanos, todos los chilangos en este caso, que echamos para atrás la rueda de la fortuna, por el momento, espero, del bosque de Chapultepec. Y ahora hay una amenaza, yo me enteré de ella hace un par de días, de que quieren que se dividan los terrenos en los que está la Nahuacali, que es el museo que se dio Diego Rivera, y que tiene un terreno muy extenso, un parque a su alrededor. Quieren dividirlo y que una parte del mismo se pueda privatizar para desarrollos urbanísticos, es decir, privatizar en la Nahuacali. Aquí llegamos al extremo, es decir, hubo un tiempo en que los particulares transformaban sus bienes privados, que mucho trabajo les había costado, porque trabajaban, y sería el caso de Diego Rivera, y los entregaban a la nación, los hacían públicos, hacían de los bienes privados bienes públicos. Hoy, los que tienen la función pública transforman los bienes públicos en bienes privados. Estos son los tiempos que estamos viviendo, y los estamos viviendo en la ciudad, como los estamos viviendo en el campo. Decir que en este momento en México en general y en el campo específicamente, porque la territorialidad de los pueblos rurales es muy poderosa, como lo es la de todos los seres humanos, pero en ellos les va la vida, porque no se pueden cambiar a vivir a otra colonia,
porque ahí tienen sus cultivos, porque ahí tienen a sus muertos, porque ahí tienen a sus tradiciones, pudiera parecer paradójica. ¿Cómo puede ser que los pueblos campesinos estén hoy en pie de lucha defendiendo sus territorios, defendiendo sus pueblos, defendiendo sus cultivos, defendiendo sus bosques, sus aguas, sus ríos, sus lagos, sus iglesias, sus camposantos, cuando todos lo sabemos, los campesinos y los hijos de los campesinos jóvenes, están huyendo del campo, están migrando, se están retirando, están tomando distancia, pues a veces física se van, a veces espiritual, ahí se quedaron porque no se pudieron ir, porque no tienen a dónde irse, pero tienen una gran distancia moral, espiritual respecto del campo. Pocos hijos de campesinos están hoy entusiasmados con cultivar la tierra, pocos hijos de campesinos tienen un proyecto de desarrollo rural realmente impetuoso, no digo que no los haya, pero son pocos, muy pocos. Entonces, ¿cómo es posible? Si los campesinos se van, si los campesinos huyen del campo, si los campesinos ya no quieren seguir siendo campesinos, y hablo de la nueva generación, de las nuevas generaciones, ¿cómo es posible que estén defendiendo los territorios? ¿Cómo es posible que estén defendiendo sus pueblos? Porque la verdad es que hay un desfondamiento del campo, hay un desfondamiento de la producción campesina. Qué sé yo, todos decimos, y lo decimos con energía, que la lucha por la soberanía alimentaria, por la seguridad y la soberanía alimentaria, no solo producir internamente y a través de la producción campesina lo que nos comemos, sino hacerlo además de manera identitaria, sobre la base del modo de cultivar la tierra que no la degrada y además en los productos que a nosotros nos gustan. Pero sin embargo, muchos campesinos están utilizando, y lo hacen cada vez más, semillas mejoradas, muchos campesinos están utilizando pesticidas, herbicidas, pesticidas, muchos campesinos están utilizando el paquete tecnológico, así se dice, que les están imponiendo, porque no les queda de otra, porque los hijos migraron, y bueno, trabajar a mano y deshiervar a mano y todo esto es complicado y costoso, sobre todo en mano de obra, y si los hijos ya no están, pero mandan dólares, pues lo que se tiene son dólares, no hijos, y entonces lo que se hace es comprar pesticida, comprar herbicida y comprar fertilizante. Esto está sucediendo, y sin embargo los campesinos defienden la producción campesina sana y sustentable y buscan la soberanía alimentaria. También diríamos que los campesinos defienden formas sostenibles de agricultura, ¿no? La agroecología, las formas en las que le devolvemos a la tierra la fertilidad que le estamos quitando al cultivarla. Y sí hay ferias del maíz, y hay campañas en defensa del maíz, y hay luchas importantes en contra de los transgénicos que serían devastadores para el germoplasma, para la diversidad maicera que nos caracteriza, pero sin embargo la gente en verdad está cultivando cada vez menos maíz o lo hace para comer. Los campesinos ya no son hoy los grandes productores de maíz que eran en el pasado, lamentablemente. Y hay que decirlo, quizás el 30% del maíz blanco que consumimos viene de los agricultores empresariales de Sinaloa, que producen con semillas mejoradas, que producen con tierras de riego, que producen con maquinaria y que tienen subsidios públicos. Entonces hay un desfondamiento de la agricultura campesina. Y sin embargo los campesinos están defendiendo sus territorios. Y esta paradoja no es en realidad una paradoja. Hay un problema serio, y es un problema que no voy a minimizar, que no debemos minimizar, porque hay que enfrentarlo y hay que resolverlo. Tiene solución, sin duda tiene solución, que es construir un futuro, que es construir un proyecto, un porvenir para los campesinos. Si los campesinos no tienen futuro, si la pequeña agricultura familiar no tiene futuro, si el campo mexicano, el campo de los campesinos no tiene futuro, México no tiene futuro. Ustedes, nosotros, nadie va a tener un país, nadie va a tener un lugar donde vivir si no hay un campo saludable, un campo generoso. Esta lucha hay que darla. Si la gente no cree en el futuro del campo, la gente no va a defender sus territorios. Pero la defensa de los territorios va más allá. La defensa de los territorios no está tan asociada a tener un proyecto para el campo, tener una visión de futuro en el campo. Uno defiende sus territorios no porque son su proyecto, no porque son su sueño, no porque son su futuro, sino porque son su pasado, porque son su raíz. Trataré de explicar esto. Cuando vemos que la gente se levanta porque hay una amenaza de una carretera que va a afectar sus tierras, porque hay la amenaza de una presa que va a inundar su pueblo, porque hay la amenaza de un ducto que va a pasar por donde ellos viven, lo que está defendiendo no es su proyecto de futuro, no son sus planes, no es lo que piensa construir ahí. Lo que está defendiendo es su pasado, lo que está defendiendo es su raíz, lo que está defendiendo es su identidad.
Y aún quienes migran tienen su identidad en esos pueblos y en estas regiones y en estos territorios. Si le quitan a la gente sus ilusiones, grave. Si le quitan a la gente su raíz, su identidad, mucho más grave aún. Aquel que migra sabe que tiene un pueblo del que migró, aquel que migra sabe que tiene una iglesia, una casa, una familia que lo está esperando. Quizás no va a regresar nunca, quizás son ilusiones, quizás en verdad ya no va a estar otra vez en ese lugar, pero sabe que ese lugar existe, sabe que en ese lugar está su casa o la que fue su casa, que está el río en el que conoció a la novia o al novio, que está el lugar en el que jugaba cuando era pequeño, que está la poza en la que aprendió a nadar. Y eso no se puede dejar atrás, se puede dejar atrás, quiero decir, no se puede abandonar, no se puede sacrificar. Y entonces, y esto está documentado, no estoy inventándolo, aún los jóvenes migrantes, aún quienes están, por ejemplo, en Estados Unidos, ya no digamos en el norte del país, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California trabajando, o quienes están permanentemente residiendo en Estados Unidos, pero vienen de pueblos rurales, cuando su pueblo está amenazado por un megaproyecto, no digo que regresen ellos mismos, aunque a veces lo hacen, pero cuando menos envían dinero, porque su pueblo no puede ser cedido a las mineras, su pueblo no puede ser cedido a las presas, su pueblo no puede ser cruzado por un ducto, su pueblo no puede ser destazado por una carretera, aunque ellos no quieran regresar a ese pueblo. ¿Es una paradoja? Sí, es una paradoja. No es bueno. Quisiéramos que quisieran regresar a ese pueblo, quisiéramos que la gente tuviera un futuro en esos pueblos, quisiéramos que la gente tuviera planes y proyectos. Eso será, algún día será, lo vamos a lograr. Pero mientras tanto la gente está defendiendo la última trinchera. Ese espacio no lo podemos ceder, este espacio no lo vamos a entregar. Y hay reflexiones que son paradójicas. Un buen amigo que trabaja en una organización, una excelente organización campesina indígena de la Sierra de Puebla, la cooperativa Tosepan Titatanisque, que salía de una reunión en la que habían estado campesinos, agricultores de la zona de la Sierra de Puebla, de la zona del Totonacapan también, no solo náhuatl, sino totonacos, amenazados por megaproyectos desde hace un buen rato. Me decía un campesino ya mayor, un campesino de cierta edad, saliendo de la reunión, le dijo: yo hace 3 años que no voy a sembrar mi milpa, lo voy a hacer porque si no me la van a quitar. No sé si se entiende esto. No es yo estoy cultivando mi milpa y no quiero que me la quiten. Yo no quiero que me quiten mi milpa y entonces la voy a tener que volver a cultivar. No puedo dejarla sin cultivo, porque si la dejo sin cultivo me voy a quedar sin milpa. Y la milpa, aunque sea simbólicamente, es muy importante. No sé si logro transmitir la idea. A lo mejor este hombre no vive de su milpa, pero quiere su milpa y la quiere cultivar y quiere saber que puede seguirla cultivando. Y bueno, Nacho del Valle. Quizás los que están en esto sepan quién es Nacho del Valle. Nacho del Valle y un sombrero, porque ya no tiene tanto pelo, y un machete, ¿no? Y Nacho del Valle no vive naturalmente de la agricultura. Es muy difícil en Atenco vivir de la agricultura. Nacho del Valle tenía una pequeña tierra y tenía un pozo, y con ese pozo regaba y sacaba algunas cosechas. Le quitaron el pozo, parte de la agresión. Ya no tiene forma de regar, en el temporal es muy difícil cosechar ahí, y sin embargo está sembrando. Y cuando le pregunta a uno: ¿pero por qué siembras? Pues para demostrar, para explicar, para transmitirle a la gente las razones por las cuales estamos peleando por el territorio. Entonces, la batalla por el territorio es una batalla de los que se quedan, claro, y es una batalla también de los que se van. Es una batalla de todos, porque esto es lo último que podemos perder, lo último a lo que podemos renunciar, que es el lugar en el que nacimos, que es el lugar en el que están nuestras raíces, en el que está, como dicen en algunas comunidades, enterrado nuestro ombligo. Y para algunos el lugar en el que hemos vivido, el lugar en el que está nuestra colonia, el lugar en el que está la tiendita a la que íbamos a comprar cuando éramos niños, en donde está la escuela, en donde está el parque, en donde está el camellón. También esto es parte del territorio y también esto necesitamos preservarlo. Ahora, esto es de algún modo, y después volveré sobre este tema, algo que nos lleva a un concepto que es el concepto de arraigo. Creo que el concepto de arraigo es un concepto fundamental para entender la lucha en el campo mexicano, y que el arraigo es lo que motiva, lo que explica el poder de la lucha por el territorio. Pero la lucha por el territorio, decía yo, se ha vuelto generalizada, se ha vuelto una lucha nacional, se ha vuelto una lucha con convergencia, se ha vuelto una lucha que ahora ha motivado una nueva campaña que está promoviendo gente de Atenco, gente de Cherán, gente de otros pueblos,
No es la primera lucha que se da en el campo mexicano, ni es el primer tipo de luchas que se dan en el campo mexicano. Para entender qué está pasando hoy, sobre todo los jóvenes, y los jóvenes que no son rurales, conviene ver con un poquito de distancia, ver un poquito apelando a la memoria, qué es lo que ha pasado en las últimas décadas en el campo mexicano, de dónde viene la actual lucha por los territorios, la defensa del patrimonio, la defensa de la tierra. Y yo puedo hablar, cuando menos en primera persona, porque participé de alguna manera, sin ser campesino, pero sí marchando junto a ellos, en lo que ha pasado en los últimos 40 años, digamos, 40 años de luchas en el campo mexicano, continuas, interminables. Y esto quizás nos da idea de dónde estamos parados hoy, porque cada etapa, cada momento tiene una lucha específica. En los años 70 del siglo pasado, todavía no iniciaba lo que ahora todos conocemos como las políticas y el modelo neoliberal. El campo mexicano vivió una crisis severa. Los campesinos se enfrentaban a precios de mercado. En esa época había una cosa que se llamaba precios de garantía. Los precios de garantía eran los precios bajos, obligaban a los campesinos a vender a precios muy bajos para beneficiar la economía urbana y con ello abaratar el salario de los trabajadores. Los campesinos se enfrentaban a precios de garantía muy bajos, los campesinos se enfrentaban a situaciones de pobreza extrema y los hijos de los campesinos ya no tenían tierra. La reforma agraria, la prolongadísima reforma agraria que deriva de la Revolución de 1910 y de la Constitución del 17, había estado entregando tierras a cuentagotas, tierras de mala calidad, salvo en el cardenismo, en que fueron tierras de riego y en grandes extensiones, pero después de esto se continuó una reforma agraria en una escala pequeña, de tierras pedregosas, de tierras de lomerío, dejando las tierras fértiles y bien irrigadas para los empresarios, para los neolatifundistas. Y en algunos casos se mandaban a los campesinos al sureste a colonizar, se hacían nuevos centros de población para los solicitantes de tierras. Y entonces los hijos de los ejidatarios y los avecindados, aquellos que sin ser hijos de ejidatarios vivían en el poblado, que era la cabecera de un ejido, de un municipio, empezaron a pedir tierra, a reclamar tierra, a exigir que la reforma agraria siguiera adelante. Ahora nos suena un poquito raro, un poquito sorprendente, pero en esa época no. Decenas de miles, cientos de miles, millones de jóvenes campesinos, hijos de ejidatarios o avecindados, decidieron que ellos querían seguir siendo campesinos como sus padres, pero que no podían hacerlo porque la tierra se había pulverizado, se había fragmentado, y a cada uno de ellos, si es que eran hijos de ejidatario, les quedaba ya no media hectárea o un cuarto de hectárea, sino surcos, realmente unos cuantos surcos. De eso no se puede vivir. Exigieron pues reparto agrario, exigieron que se dividieran los neolatifundios que se habían construido. Fue una poderosísima lucha por la tierra. Me tocó vivirla, me tocó conocerla, me tocó participar en algunos movimientos, y en esa época los campesinos reclamando tierra, exigiendo reparto agrario, demandando que la tierra fuera para quien la trabaja con sus propias manos, revivieron al zapatismo. Ahora todos decimos el neozapatismo es el de 94, es el del STLN, es el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y sin duda es el neozapatismo del tercer milenio, desde el 94 en adelante. Pero el volver a recuperar la memoria del viejo zapatismo, el volver a recuperar las banderas del zapatismo de Morelos, de Puebla, de Oaxaca, del Estado de México, de Tlaxcala, de Guerrero, de los años de la segunda década del siglo pasado, es algo que se presenta a fines de los años 60, sobre todo a principios de los años 70, hasta principios de los años 80. Es en esa época que uno vuelve a ver a Emiliano Zapata en las marchas, es en esa época que uno vuelve a ver el emblema de Tierra y Libertad, es en esa época en la que se construyen organizaciones que se llaman Coordinadora Nacional Plan de Ayala. El Plan de Ayala vuelve a aparecer como bandera de los campesinos. Estamos hablando de los años 70, han transcurrido décadas ya de la Revolución de 1910 y parece que Zapata cabalga de nuevo. Estoy hablando de los años 70 y los primeros 80. Y en efecto cabalga de nuevo, y por fortuna para ellos y por fortuna para nosotros, pudimos ver marchando por esta ciudad, como marcharon en 14, en 15 los zapatistas cuando ocupaban la ciudad junto con los villistas, marchar a los sobrevivientes, marchar a los viejos zapatistas de Morelos, que todavía estaban ahí para apoyar el movimiento campesino. De algún modo hay un engarce generacional entre lo que quedaba del viejo zapatismo y los nuevos luchadores campesinos de los años 70. Y también, y hay que decirlo porque después estuvieron ellos ahí, lo que quedaba de otras luchas campesinas que fueron a su vez herederas del zapatismo, como era
fue la de los jaramillistas. Los jaramillistas de Morelos, que siguieron a Rubén Jaramillo, un hombre que había militado en el Ejército Liberador del Sur, que había sido zapatista en su juventud, que después siguió siendo un luchador agrario, que finalmente se tuvo que levantar en armas, porque si no se levantaba en armas lo mataban, que hizo posible que existiera un ingenio, como es el ingenio Emiliano Zapata, el ingenio de Atencingo, que hizo posible que se colonizaran ciertas tierras, los llanos de Michapa y el Guarino, aunque los sacaron a balazos, que dio una serie de luchas heroicas y que fue asesinado él, su esposa embarazada y uno de sus hijos por el ejército durante el gobierno de López Mateos, claro. Entonces, los zapatistas que quedaban, los jaramillistas que quedaban, fueron de algún modo los que transmitieron la antorcha a la lucha por la tierra de los años 70 y primeros 80. Y fueron millones, millones realmente. Ocuparon tierras, a veces con las armas en la mano, a veces de manera pacífica, y lograron imponer un nuevo reparto agrario de manera significativa al gobierno de Echeverría, no por gusto, no por voluntad, sino porque no le quedaba de otra. En Tlaxcala se repartieron terrenos ganaderos, era ofensivo que un arrez tuviera 20, 30, 40 hectáreas, porque eran reses que necesitaban espacio para moverse, porque iban a ser toros de lidia, y un campesino no tuviera ni media hectárea para sembrar. Se repartieron tierras en San Luis Potosí, había un viejo latifundista por ahí, y fue afectado, y se repartieron pocas, pero algunas tierras de riego en Sonora. Pero la lucha fue una lucha, yo diría, exitosa en ese sentido. Se le impuso al gobierno un reparto agrario. No duró demasiado, con el siguiente gobierno, con el gobierno de López Portillo, se cerraron las puertas otra vez, y a partir de ese gobierno empezaron a establecerse las llamadas banderas blancas. Se acabó la reforma agraria, olvídense de la reforma agraria. La reforma agraria es un asunto del pasado, es anacrónico, los campesinos ya no tienen derecho a tierras porque ya no hay tierras que repartir, pero esa lucha, la lucha de los años 70, primeros 80, fue una lucha de gran importancia. Y repito, y hay que decirlo, fue una lucha encabezada por los jóvenes campesinos, por los hijos de ejidatarios, por los jóvenes avecindados. No digo que no participaran los viejos, pero los viejos no estaban pidiendo tierras, los viejos ya las tenían. Eran los jóvenes los que estaban demandando tierra. Esto no dura, digo, indefinidamente. A principios de los 80 esto se empieza a echar para atrás, pero en los años 80 surge otra lucha, y una lucha quizás con la misma capacidad de arrastre, con la misma importancia, aunque no con la misma visibilidad ni con los mismos métodos, que es la lucha en el terreno de la producción, no la lucha de los campesinos por la tierra, sino la lucha de los campesinos por las condiciones necesarias para poder vivir dignamente, de aprovecharla, de trabajarla, de sembrarla, de cultivarla. No basta tener la tierra, es necesario tener la tierra. Si uno no tiene tierra, no tiene arraigo; si uno no tiene tierra, no tiene nada en el campo. Pero no basta con tener un pedazo de tierra, no basta con tener una parcela si no tiene uno las condiciones mínimas para cultivarla. No se cultiva únicamente con las manos, no se cultiva únicamente con herramientas sencillas, no se cultiva únicamente así, sobre todo en una agricultura que inevitablemente es moderna y está inserta en el mercado. Entonces estos campesinos, los campesinos que ya tenían tierra, los campesinos que lograron tierras en los años, fines de los años 70, principios de los años 80, se enfrentaban con que esas tierras las iban a tener que dejar, las iban a tener que abandonar, no las iban a poder cultivar, o que sí las estaban trabajando y las estaban cultivando, pero no en beneficio de ellos, sino del acaparador, sino del coyote, sino del comprador, sino de las empresas. Es decir, que finalmente los campesinos tenían tierra, los que la tenían, muchos tampoco la tuvieron después de esa lucha, y sin embargo no tenían dignidad y no tenían viabilidad económica. La lucha en el terreno de la producción llevó un nombre, a alguien se le ocurrió y no estaba mal el nombre. Los campesinos no solo querían apropiarse de la tierra, adueñarse de la tierra, querían también ser dueños del proceso productivo. Adueñarse del proceso productivo, apropiarse, se decía, del proceso productivo. ¿Tenemos la tierra? Sí. Si no la tenemos hay que pelearla, pero necesitamos también dominar el proceso productivo, la tecnología, la comercialización, el financiamiento, los mercados, claro está. Y esto fue motivo de otras luchas importantes, luchas que ya no se enfrentaron, como en este caso, al gobierno de Echeverría, sino que se enfrentaron más bien al gobierno de López Portillo, con una política que se llamó el sistema alimentario mexicano, que trató de dar en parte respuesta a esto, pero sobre todo a los gobiernos ya de
los años 80, de avanzados años 80. Y aquí lo que tenemos es otro tipo de organización, es una organización típica de esa época. Si la CEMPA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, lo fue de los últimos años 70, de hecho se constituye a principios de los 80, pero es heredera de las luchas de los 70 y primeros 80. En los años 80 y hasta principios de los 90, quizás la más emblemática sería la UNORC, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, si es que pronuncié bien y en el orden adecuado sus siglas, la UNORC. Es una organización económica, no es una organización agraria, no es una organización que demande el acceso a la tierra, sino es una organización que demanda el acceso a las condiciones productivas que permiten que el campesino viva dignamente de la tierra. Y esta lucha por apropiarse del proceso productivo tiene ciertos éxitos que en realidad a la larga se vuelven fracasos. El gobierno se ve obligado a entregar recursos públicos, a entregar dinero, a abrir ciertos programas. Hoy diríamos, en realidad, viéndolo en perspectiva, a maicear a los campesinos, como ellos mismos dicen, es decir, a darles algunas migajas para tratar de tranquilizarlos, para eventualmente volverlos sus clientes, clientelas políticas, para eventualmente manejarlos de manera corporativa. Finalmente, y en esto el gestador de la corporativización de estos movimientos fue Carlos Salinas, que podía perfectamente decir que él era un campesinista, que él estaba dispuesto a apoyar a los campesinos, pero que lo hacía sobre la base primero de que cerrar los ojos ante la privatización, el cambio del artículo 27 constitucional que abre las puertas para transformar las tierras ejidales en tierras privadas, pero a cambio de esto la entrega de recursos públicos. Sin embargo, fue una lucha importante, fue una lucha extensa y fue una lucha que introdujo un concepto que es un concepto que hoy sigue siendo vigente, que es el concepto de autogestión o el concepto de autonomía. La UNORCA se llama de organizaciones regionales autónomas. La autonomía era el concepto clave. Antes el concepto clave había sido independencia, no autonomía. Si nosotros revisamos la historia de México, vemos que los movimientos populares, después de los años 50 sobre todo, en cuanto ya el mito de la Revolución Mexicana, de la gran familia revolucionaria y de que este papá gobierno va a resolverlo todo se derrumba, empiezan a surgir los movimientos independientes. La palabra independencia vuelve la bandera. Hay que ser independientes del gobierno. Si uno es dependiente del gobierno, si uno es del PRI, si uno está sometido a esta lógica, uno no puede hacer nada. Entonces tiene que haber sindicatos independientes, organizaciones campesinas independientes, organizaciones indígenas independientes, festivales independientes de cine, galerías de teatro, galerías de obras plásticas independientes, teatro independiente, y los periódicos que no reciben chayote dicen que son independientes. Ser independientes es la clave. El que no es independiente no tiene dignidad. Pero la independencia no basta, la independencia es no ser del PRI, y está muy bien no ser del PRI, no ser del PAN en años posteriores, pero no basta con no ser del PRI, entonces independencia política. Se requiere también autonomía. En el caso del campo se requiere mucho autonomía. Autonomía quiere decir gestionar uno mismo sus necesidades, no depender del gobierno para eso. Y la autonomía es lo que promueven en estos años, en los años 80, primeros 90, muchas organizaciones. Autonomía quiere decir gestionar su propia producción, autonomía quiere decir gestionar sus propios mercados, autonomía quiere decir, por ejemplo, si son productores primarios, procesar sus cosechas para transformarlas en bienes que puedan ser directamente comercializados. Si son caficultores, tener no únicamente la producción del café en cereza, sino hacer del café cereza un café pergamino y hacer, si se puede, de este café pergamino un café tostado y un café molido y comercializarlo, o cuando menos encontrar vías de comercialización mejores. Esto es autonomía, y la autonomía es un concepto que creo sigue estando vigente hoy. Autonomía en la gestión de la producción, pero también de la vida. Necesitamos gestionar nuestra vivienda, necesitamos gestionar nuestra salud, necesitamos gestionar nuestra educación, necesitamos gestionar nuestros caminos, y estamos esperando que el gobierno nos abra la brecha o nos arregle la carretera, estamos esperando que el gobierno nos dé buen servicio de salud, estamos esperando que el gobierno nos dé los servicios a los que tenemos derecho, no los vamos a tener nunca. La autogestión es un concepto fuerte en ese momento. Pero, como todo, por servir se acaba. Estas organizaciones, muchas de ellas entran en relaciones políticas absurdas y estúpidas con Carlos Salinas, finalmente se quedan
en la estacada, porque la política neoliberal del gobierno evidentemente crea una situación para el campo en la que no hay proyectos que subsistan. La idea de que vamos a ser autónomos porque vamos a ser eficientes económicamente y vamos a triunfar en el mercado ahora que nos dejen solos porque somos muy buenos productores, muy buenos comercializadores, en verdad es un engaño. El mercado no es un mercado libre, el mercado para el campo no es un mercado en donde todos puedan competir en igualdad de circunstancias, es un mercado en donde navegan tiburones corporativos, y entonces los campesinos se empiezan a arruinar, los proyectos de autogestión campesina empiezan a fracasar. Y en eso estábamos en los primeros años 90, cuando surge un nuevo frente de lucha campesina que algunos pensábamos que estaba ahí, pero que no esperábamos que estallara, y no de la forma en que lo hizo, que es la emergencia de nueva cuenta de los pueblos originarios, de los indios, si es que no se ofenden, creo que en México no, de utilizar esta palabra, así como los chilangos, que alguna vez fue ofensivo, nos autoafirmamos como chilangos, los indios o indígenas, la palabra indio o indígena fue peyorativa y además no corresponde porque provenía de los engaños e ilusiones de los españoles, sin embargo nos la hemos apropiado. Así pues, los pueblos originarios, indios, indígenas de este país, de pronto dicen: nosotros estamos ahí, siempre hemos estado ahí, pero ahora somos visibles, y no para causar lástimas o para hacer folclore. Y para eso hay que tomar las armas y hay que hablar fuerte. No digo que sea inevitable tomar las armas, no digo que sea la única forma de que te vean, pero para ellos fue la única forma que les quedaba. Lo habían intentado de muchas maneras, en Chiapas en particular, lo habían intentado de muchas maneras y no habían logrado que se les tomara en cuenta. Parece que fue necesario entonces decir: bueno, aquí estamos. Si no nos van a escuchar por las buenas, que sea por las malas. Si nos van a seguir matando de hambre, si nos van a seguir matando de enfermedad, si nos van a seguir matando de mezcal o de tequila, si nos van a seguir matando a balazos, si nos van a seguir matando de humillación, de vergüenza, bueno, vamos a morir por algo que valga la pena. Y si estás dispuesto a jugarte la vida, entonces te tienen que ver, no hay de otra. Y los vieron y atendieron a ellos. Y el STLN, que era un levantamiento armado que quería derrocar al gobierno, según parecía en los primeros días, se transformó en otra cosa muy diferente. Y le abrió puerta, le abrió cauce a un nuevo tipo de movimiento campesino que no estaba ahí, aunque buena parte de quienes luchaban por la tierra eran indígenas, aunque buena parte de quienes luchaban por la producción eran indígenas, pero no se afirmaban como tales. Dentro de la CEMPA, la mayor parte de las organizaciones eran indígenas, eran del sur, centro, sur y sureste. Pero la CEMPA decía: somos agraristas, somos campesinos, no somos indígenas, porque entonces nos dividimos, indígenas y mestizos. En UNORCA y en las organizaciones económicas de los años 80, muchos de ellos eran organizaciones indígenas. En el caso específico de los silvicultores, prácticamente todos los silvicultores campesinos en este país son indígenas. Las tierras de monte, los bosques de este país están en manos todavía, formalmente cuando menos, de las comunidades indígenas. No digamos los productores de café, la mayor parte de los productores de café, sobre todo los productores de café orgánico, son indígenas. Y sin embargo no aparecían como tales. Tú eres caficultor, tú eres demandante de tierra, tú eres productor, tú eres campesino. En 94 los campesinos que ya venían, los indígenas que ya venían reivindicándose claramente a partir de los 500 años, ¿no? O sea, la reivindicación de que, ¿cómo? Pues si no vamos a celebrar el encontronazo de dos mundos, y esto es un genocidio. Volvió a aparecer el tema indígena fuertemente cuando se conmemora el medio siglo del genocidio. Pero esto no se vuelve fuerte, no pasaba de ser tema de ONGs y de intelectuales, los 500 años famosos, sino hasta que en 94 aparece el STLN, y detrás del STLN una emergencia, el Congreso Nacional Indígena, sobre todo el Congreso Nacional Indígena, en que las reivindicaciones son de otra naturaleza. Y los indios dicen: no estamos aquí para pedir tierra, aunque queremos tierras, no estamos aquí para buscar mejores condiciones de mercado, aunque las necesitamos, no estamos aquí para demandar servicios, aunque necesitamos servicios, salud, educación, escuela. Todas estas son las demandas del primer pliego del STLN. Pero estamos aquí para pedir otra cosa, o más bien para exigir otra cosa, o más bien para construir otra cosa que es diferente, y es dignidad. Y esta dignidad pasa por la autonomía. No es autogestión económica y social, es autonomía política también. Y es una novedad. La autonomía política significa no nada más autogestionar tu producción, no nada más autogestionar tus servicios, sino gobernarte, autogobernarte, en tus tierras, en tus territorios. No es una reivindicación económica, no es una reivindicación social,
No es solo una reivindicación cultural de derecho a tu identidad y a tu cultura, es una reivindicación política. Queremos gobernarnos a nosotros mismos. No están diciendo que quieren gobernar el país, no están planteando eso. No se van a constituir en partido, no van a participar en elecciones federales. Lo que dicen es que queremos gobernarnos en nuestros territorios. Cuando menos queremos gobernarnos en nuestros territorios. Y esto no lo había planteado la CEMPA en la lucha por la tierra, y esto no lo había planteado la UNORCA en la lucha por la autogestión productiva. Esto lo plantean los pueblos originarios. No es un tema solo de pueblos originarios, todos queremos gobernarnos en nuestros territorios. ¿Quién no se quiere autogobernar en su territorio? ¿Quién no quisiera autogobernarse en su colonia? ¿Quién no quisiera autogobernarse en su barrio? ¿Quién no quisiera autogobernarse en su ciudad? Sobre todo los chilenos últimamente tenemos mucha necesidad de volver a autogobernarnos en esta ciudad porque hemos perdido el gobierno. Todos queremos autogobernarnos en nuestro territorio, pero los indios no solo quieren autogobernarse en su territorio, sino que tienen un derecho ancestral a ello. Y es un argumento muy poderoso. Porque los indios pueden decir, los pueblos originarios pueden decir, y usar el término pueblos originarios, así lo indican, que ellos ya estaban ahí, que antes de que existiera el Estado-Nación mexicano, ellos ya estaban ahí, que son naciones previas. Y por lo tanto no están pidiendo que se les deje autogobernarse, sino que simplemente se les reconozca ese derecho. Un derecho que ya tenían, un derecho que de alguna manera, a veces de manera subterránea, ejercían a través de formas de autogobierno comunitaria, a través de consejos de ancianos, a través de la asamblea, a través de diferentes formas soterradas. Pero ahora dicen, nosotros tenemos derecho a esto y queremos que esto esté en la Constitución. Queremos que se reconozca como un derecho constitucional de los pueblos indios. Sabemos que no se reconoció en la Constitución, la batalla se dio, el intento se hizo. No solo ellos, muchos participamos tratando de apoyarlo y esto no se logró, pero la demanda era legítima y la lucha sigue, porque los autogobiernos siguen, y no solamente en Chiapas, en donde ya están, ahí está el EZ, con quizás, han movilizado hace 3 años, 4 años a 40,000 personas en un solo día, ¿no? O sea, están, que nadie piense que ya se acabaron, que nadie piense que ya se disolvieron, que ya se degradaron, que ya se dividieron, ahí están solo en Chiapas quizás, su impacto nacional ya no es el que era antes, ok, pero ahí están. Pero no es solo Chiapas, no solo son los autogobiernos, no solo son los caracoles, en todas partes del país hay expresiones de este autogobierno. Un ejemplo que volveré a tomar cuando hablemos otra vez de la lucha por el territorio sería el caso de Cherán en Michoacán. Cherán en Michoacán no solamente sacaron a los narcos, no solamente recuperaron su bosque, no solamente se tienen una seguridad interna lograda sobre la base de la autodefensa, sino que además son autogobierno y no han permitido que se hagan elecciones y ellos eligen de su propia forma a sus dirigentes. Entonces surge ahí otro concepto, ya no es el concepto de autonomía como autogestión, sino que es el concepto de autonomía como autogobierno. Entonces, ¿queremos la tierra? Sí, queremos la tierra. ¿Queremos la producción? Sí, y queremos autogestionar la producción y los servicios, pero también queremos autogobernarnos. Y autogobernarnos y tener la tierra y autogestionar nuestra producción y nuestros servicios es un problema de dignidad, no es un problema nada más de que haya derechos particulares que queremos ejercer. Somos personas, somos seres humanos, estamos reivindicando nuestro derecho a la vida. Como todos sabemos, tampoco es hoy el momento de más esplendor de las luchas de los pueblos originarios. Quizás el momento más fuerte, más espectacular, más brillante, fue cuando por segunda vez, en el inicio del siglo, en el inicio del gobierno de Fox, las afirmaciones de Vicente Fox en el sentido de que yo voy a resolver el problema de Chiapas en 15 minutos y de que venga mi amigo Marcos porque yo lo voy a recibir en Los Pinos y estas estupideces, llevan a ver, bueno, quizás la ruptura de la continuidad del PRI genera una coyuntura, genera un espacio en el que puedan ahora sí lograrse la constitucionalidad de los acuerdos de San Andrés, es decir, la ley Cocopa. Y hay una movilización que probablemente quienes están viendo y escuchando esto recuerden, la marcha del color de la tierra. Es el momento en el que se pensó, y además recordemos a la comandante Ester hablando en el Palacio Legislativo, ¿no? En San Lázaro. Eso no pasa todos los días, ni en México ni en ninguna parte del mundo. No solo una compañera pobre, no solo una compañera indígena, sino además mujer, y hablando en el corazón de lo que debería ser el sistema político mexicano, si México tuviera un sistema político digno de tal nombre. Pero ahí estaba la comandante Ester, pero ahí estaban los zapatistas, ahí estuvieron en el Zócalo, ahí estuvimos todos, y se pensó por un momento que podría lograrse que la ley Cocopa entrara
encerrada en la Constitución, no entró. En la Constitución se echó todo esto para atrás, este es el momento más alto. No porque los pueblos originarios se hayan olvidado, y que son pueblos originarios o se hayan olvidado de la lucha, pero porque se encuevaron. Se fueron a sus territorios, como debe de ser, no puede estar todo el rato ahí en el Zócalo, todo el rato en la Ciudad de México, o desfilando por las calles, hay que sembrar, hay que cultivar, hay que vivir. Y la gente se regresa a sus comunidades y trata de construir en sus comunidades la autogestión desde abajo, el autogobierno desde abajo. Y esto está bien, pero a nivel nacional ya no son la presencia que fueron durante algunos años. Y se acabó entonces el movimiento campesino, no para nada. En el principio de este siglo, que es también el inicio del milenio, surge un nuevo movimiento que sale a las calles con una consigna: el campo no aguanta más, que era la expresión de una realidad. Ya para entonces, estamos hablando de principios de 2001, 2002, 2003, ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se había firmado en 94, tenía un buen rato, tenía casi 10 años, ya se iban a cumplir 8 años. En los primeros 8 años, todas las cláusulas de ese tratado iban a ser operativas, y esas cláusulas, algunas se referían a temas del campo, y algunas se referían al derecho a importar, por ejemplo, maíz, frijol. Es decir, se referían a cláusulas que por un rato, por unos años, habían protegido a los campesinos mexicanos. Esto iba a terminar. La política del gobierno mexicano era cada vez más anticampesina, y en Estados Unidos la agresión contra los campesinos mexicanos era cada vez mayor. Los campesinos mexicanos se dieron cuenta por primera vez, y no como una fórmula política, demagógica, sino que en verdad estaban al borde del abismo, de que si las cosas seguían como iban por mucho tiempo, los campesinos se iban a extinguir, realmente se iban a extinguir. Los jóvenes campesinos estaban migrando. Los primeros 10 años del Tratado de Libre Comercio fueron los años de la estampida, los años de que los jóvenes mexicanos se fueron a Estados Unidos. Era en aquellos años, mucha gente quizás lo recordará, y si son gente del campo sin duda lo sabe, son años en que cada año 500.000 de mexicanos iban a Estados Unidos. No, 500.000 de mexicanos lograban cruzar la frontera y quedarse en Estados Unidos. Iban más, podía ser que fuera 1 millón el que trataba de llegar, y de este millón, 500.000 llegaba allá y se quedaba allá. Es decir, perdíamos 500.000 de campesinos, aunque también se iba gente de las ciudades, cada año. 1 por minuto, pues. Cada minuto un campesino menos que se iba del otro lado de la frontera. Eso terminó, porque ya tampoco en Estados Unidos están para generar empleo, porque ya les dijeron los que ya habían migrado: espérate, ahorita no, ahorita ya ni siquiera nosotros tenemos trabajo, espérate tantito. Pero no, las ganas de irse no han desaparecido. Estos impactos eran recogidos por los campesinos en términos del campo no aguanta más, no podemos seguir así. El problema no es la tierra, ya la peleamos. El problema no es la producción, ya la peleamos. El problema no es el autogobierno, y ya los hemos peleado. El problema es el modelo económico. Suena muy académico. O sea, mientras se iba pensando el futuro del país como lo vienen pensando y lo vienen implementando quienes gobiernan, quienes toman decisiones, no hay futuro. No hay futuro para nosotros, no hay futuro para nadie. El modelo económico, o sea, la estrategia económica, las políticas de desarrollo, el modelo de desarrollo del gobierno, que es el modelo de desarrollo de la oligarquía, de los poderes fácticos, que es el modelo de desarrollo de las transnacionales, que es el modelo de desarrollo del imperio, que es el modelo de desarrollo del capitalismo global. Ese modelo de desarrollo no nos deja salida, no tenemos futuro. Es más, no vamos a tener pronto presente, el campo no aguanta más. Y este lema se volvió el nombre de un movimiento que inician 12 organizaciones primero en la frontera, en Chihuahua, que después se ubica una pequeña guardia en el monumento a la independencia, y que finalmente logra una movilización de 100.000 campesinos en la Ciudad de México. Pues quien haya visto las movilizaciones de qué sé yo, Yo Soy 132, dirá: pues, también nosotros juntamos 100.000 personas en la Ciudad de México. Sí, pues nomás toman el metro, ¿no? O el metrobús. Pero juntar 100.000 campesinos en la Ciudad de México es algo que hay que anotar en los libros de historia, es récord Guinness, ¿no? Porque los campesinos viven en el culo del mundo, viven remontados, viven lejos, son pobres. Para llegar de su comunidad a veces a la cabecera municipal hay que caminar un día, para llegar de la cabecera municipal a donde salen los autobuses a veces hay que caminar otro día, y el autobús pues se va a tardar un buen rato, no se vienen en avión.
Entonces los campesinos, muchos de ellos llevaban 15 días en el rol cuando empezaron a marchar en la Ciudad de México. El ver 100.000 campesinos marchando en la Ciudad de México y diciendo el campo no aguanta más, fue una señal que todos los mexicanos recogimos. Eso sucede a principios de este siglo e imponen algo que habían impuesto antes otros, que es una negociación. No estaban planteando tumbar al gobierno, ganas no les faltaban, pero esa no era en ese momento la consigna. Lo que estaban planteando es un cambio en las políticas públicas, un cambio de la visión estratégica del país, un nuevo campo mexicano. Obligan a Fox a una negociación de primer nivel, en donde está el secretario de Gobernación, en donde están todos los secretarios que tienen incumbencia en el campo, y finalmente la firma de un acuerdo nacional para el campo. Un acuerdo nacional para el campo que era, algunos dijeron que no era suficiente, que no era radical, que no iba a fondo, lo cual es cierto, porque fue negociado, pero que hubiera modificado el futuro del campo mexicano. Se firmó, lo firmó Fox, lo firmaron algunos diputados, se hizo toda la faramalla en el Palacio Nacional y luego, como todos sabemos, o quizás sospechemos, no se cumplió. Como no se habían cumplido los acuerdos de San Andrés, el Acuerdo Nacional para el Campo tampoco se cumplió, como no lo había cumplido Salinas, como no lo había cumplido Zedillo en el caso del acuerdo con los zapatistas, como no lo había cumplido tampoco los gobiernos siguientes, en este caso Fox y obviamente los gobiernos panistas. El Acuerdo Nacional para el Campo no se cumple. Pero aquí el tema ya no era queremos tierra, queremos producción, queremos autogobierno, el tema era queremos otro país, queremos otro campo, queremos otro modelo de desarrollo. Yo veo en esto una radicalización, no me refiero a las formas de lucha. Quienes planteaban el campo no aguanta más no se levantó en armas, no es el caso. Los zapatistas y en general el entorno de los zapatistas no se acercó al campo no aguanta más, le tenía mucha desconfianza, porque eran las organizaciones campesinas con liderazgos caudillistas y demás, por lo cual es cierto, pero era una fuerza, los campesinos se sentían representados ahí, y fue un movimiento que radicalizó las cuestiones. No nos basta la tierra, no nos bastan algunas migajas para impulsar la producción, está bien autogobernarnos en los territorios, pero el problema es del modelo. Así por donde vamos no va a haber México ni para los campesinos ni para nadie. El campo no aguanta más, logra un acuerdo, el acuerdo no se cumple y por lo tanto el frente se quiebra. Y no se acaba del todo, porque en 1906 y en 1912 hay dos coyunturas, que no son coyunturas campesinas, son elecciones federales. Se elige presidente de la República. Ya se había elegido presidente de la República no priista por primera vez con Fox, y hasta los zapatistas se la creyeron. Y con Fox también los campesinos dijeron, vamos a negociar un acuerdo nacional para el campo, y tampoco cumplió, ni a los zapatistas ni a los campesinos. La conclusión a la que llegaban tanto los zapatistas como los campesinos, mestizos diríamos, era que para qué negociar con el gobierno y llegar a acuerdos si no los cumple. O sea, si es un gobierno de las fuerzas oscuras, de las transnacionales, de los poderes fácticos, de la oligarquía, no podemos negociar con él porque sabemos que no lo va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un cambio de gobierno. Es una conclusión evidente. Bueno, pero los sindicatos, las organizaciones campesinas, los gremios, las comunidades indígenas no están para cambiar el gobierno. Pues quizás no estén para cambiar el gobierno, pero lo que necesitamos es un cambio de gobierno. Porque con estos gobiernos no tiene ningún sentido. Negociamos con Zedillo, negociamos con De la Madrid, negociamos con Fox, negociamos con Calderón. Antes habíamos negociado con Salinas. No sirve de nada estas negociaciones. Necesitamos cambiar de gobierno. Necesitamos negociar con otro perfil, con otro personaje, con otro estilo. Y vienen dos elecciones que fueron importantes desde el punto de vista de la oposición, diríamos que de centro-izquierda, que son las dos en las que participa López Obrador. La del 6 y la del 12, sobre todo la del 6. Y la del 6 había, ustedes que están oyendo, viendo, quizás lo recuerden, había muchas esperanzas. Creíamos que íbamos a ganar, neta, creíamos que íbamos a ganar. O sea, sí podíamos haber ganado, chingado. Es más, ganamos. Vaya, ganamos, lo que pasa es que nos lo hicieron perdediza. Ciertamente así era. Y todos los campesinos decían, no, pues ahora sí vamos a tener cambio de gobierno. Sí, bueno, cuando menos en sus palabras tiene que ser diferente. Y por su origen tiene que ser diferente, pero vamos comprometiendo. Porque ¿de qué sirve que llegue otro güey que no tiene compromiso con nosotros, que no ha firmado nada con nosotros,
Finalmente vamos a tener que empezar desde cero. Entonces vamos a atravesarnos a la campaña del observador y vamos a decirle, Andrés Manuel, queremos que te comprometas con nuestro proyecto para el campo. Y entonces nosotros votamos por ti, si no, no. Y se elaboró una propuesta, se elaboró un documento, aquí en la Ciudad de México, en los pueblos del sur, en un deportivo de, si no recuerdo mal, Xochimilco. Ahí hubo un encuentro con el observador, había como 10,000 campesinos, le entregaron su proyecto, le dijeron, nosotros te apoyamos y tú te comprometes con este proyecto. Se comprometió, ganó, se le hicieron perdediza, y los campesinos se quedaron finalmente con un cambio de gobierno que no se cumplió. Se repitió esto en el 12. Volvieron a apostar por el observador y quizás me detengo un poco más por la manera en que lo hicieron, porque yo creo que es aleccionadora, ¿no? Dijeron, aquí estamos, te vamos a apoyar y tú, ahora sí, nos cumples, ¿no? O sea, ya que tú estés allá en Palacio, vamos a tocar y vamos a tener derecho de picaporte y te vamos a decir lo que necesitamos. No es en estos términos, es la visión corporativa, es la visión clientelar, es la visión de la política mexicana. Lo que le plantearon es, queremos que te comprometes con un proyecto de cambio para el campo mexicano. Y el observador dijo sí, pero pues ¿cuál es el proyecto? Muy fácilmente hubieran podido decir la cúpula, los dirigentes que andaban ahí en ese momento diciéndole a Andrés Manuel, comprométete, pues nosotros lo hacemos, no te preocupes, en 2 días, aquí en la computadora, es más, ya lo tenemos. No fue así, se plantearon la construcción del plan de Ayala del siglo XXI. Es decir, si uno quiere tener un proyecto de país, ahora que está de moda que queremos tener una nueva constitución y andamos haciendo constituyentes ciudadanos para hacer una nueva constitución, toda madre hay que hacer una nueva constitución. Los campesinos dijeron, queremos cuando menos, sino una nueva constitución y un nuevo país, queremos un nuevo campo. Y para eso necesitamos un proyecto para el campo mexicano. Pero un proyecto para el campo mexicano no lo hacen los dirigentes, no lo hacen los intelectuales, no lo hacen los expertos, los académicos, lo hacen los campesinos. Entonces dijeron, ok, danos 2 meses, 3 meses. Esto estaba sucediendo en Ayoxutla, Puebla, en la conmemoración de Zapata, donde estuvo el observador y la dirigencia campesina. Dijeron, cuando tú estés en campaña, te vamos a llevar el proyecto. Y vas a llamarse Plan de Ayala del siglo XXI. Y se hicieron 5 reuniones. Una reunión en el sureste, una reunión en el sur, una reunión en el centro, una reunión en el norte, y una reunión en Estados Unidos, porque dijeron los compas que están allá, también nosotros somos mexicanos y también queremos opinar. 5 encuentros regionales, algunos con varios cientos, de donde salieron resoluciones y de ahí se hizo un documento, el Plan de Ayala del siglo XXI, y en Torreón, Coahuila, en un meeting del observador se le dijo, ese es el Plan de Ayala del siglo XXI, ¿ya lo leíste? Sí, ya lo leí, ¿te comprometes con él? Me comprometo. Bueno, vamos a votar por ti. Y aún así el voto verde hizo que ganara Peña Nieto. Es una historia triste. Bueno, es una historia triste porque lo que indica es que los campesinos organizados son minoría. Que sí hay campesinos organizados, bueno, que hay, y bastantes, y que son combativos, y que tienen claridad de lo que necesitan, tienen claridad, y que tienen muchos años luchando, y que han logrado mantener espacios, lo han logrado, pero son una minoría. No nos engañemos, o sea, la población rural en su enorme mayoría no está organizada, y la que está organizada, mínimamente organizada, en organizaciones democráticas independientes son poquitos. Esos, los que están organizados y de manera democrática y de manera independiente, tuvieron una alternativa político-electoral, ellos, pero no tuvieron la capacidad de convencer a los demás. Y la gente del campo vendió su voto porque no tiene muchas cosas que vender. Ya vendió su trabajo, ya vendió su vida, a veces ya vendió su tierra. Ahora si le queda el voto y algo le van a dar por el voto, lo que me den, el voto verde sí le sirvió, fue un porcentaje muy alto del, entre comillas, triunfo del fraude electoral de Peña Nieto. Y sin embargo, los campesinos mostraron que los campesinos organizados pueden hacer política, que no solo pueden hacer gestión social, que no solo pueden hacer luchas de movimientos, que no solo pueden hacer luchas gremiales, sino que pueden y deben hacer política, porque se requiere un cambio político, y el cambio político no lo van a hacer solo los políticos, no lo van a hacer solo los partidos, también los gremios. Lo que no pueden es corporativizarse, que lo que no pueden es volverse parte de los partidos, someterse a los partidos, pero sí pueden aliarse con los partidos. Tenemos un ejemplo, no sabemos qué va a resultar, pero bueno, las bases y los dirigentes de la sección 22, que no la sección 22 de la CENTE de Oaxaca, está en una alianza electoral con Morena, que no es que el sindicato esté aliado, ni siquiera que la sección democrática esté aliada, sino que la gente decidió que si quieren
que gobierne alguien que vaya mínimamente a abrir espacios para defender sus derechos laborales como maestros y los derechos de los mexicanos a la educación, tiene que hacer esa apuesta. No sé si me explico. Finalmente, pues, los campesinos en el tercer milenio descubrieron que se puede hacer política, y que hay que hacer política de oposición, y que se puede hacer política electoral, y que te tranzan, y que te roban, y que te las ganan, sí, ciertamente, pero que se puede hacer política electoral. Entonces tenemos una lucha por la tierra, la Revolución Mexicana y todo lo que esta fue, las luchas de los años 50, 60, 70, pero en 70 otra vez el zapatismo, otra vez la lucha por la tierra. En los años 80 la lucha por la producción, la autogestión del proceso productivo. En los años 90 los derechos de los pueblos originarios, el autogobierno. En principios de este milenio, un nuevo proyecto de país, un nuevo modelo para el país. Pero ¿cómo vamos a tener un nuevo modelo para el país si no tenemos una administración pública digna de su nombre? Entonces lo que queremos es un cambio político también en México. Y en eso estamos, y no se ha perdido. La batalla por la tierra sigue, la batalla por la producción sigue, la batalla por el autogobierno sigue, la batalla por un cambio de modelo sigue. Pero hoy lo que se ha vuelto más urgente es no perder los territorios. Quizás diríamos es una lucha muy defensiva, ¿no? Ya no digamos que queremos construir el paraíso campesino en esos territorios, simplemente no perderlos. Quizás no sabemos cómo vamos a sacar adelante nuestra agricultura, pero cuando menos tener el territorio donde esta agricultura podría tener un futuro. Y esta batalla se está volviendo muy importante, quizás porque es, ahora sí, la última trinchera. No quisiera ponerme pesimista, pero quiero decir, están atacando lo más sensible, están atacando nuestras raíces, que es nuestra identidad. Es como si a los mexicanos nos dijeran, pues se van a tener que ir a Guatemala. No cabemos. A ver a dónde, ¿no? Al mar, pues. O sea, los vamos a correr. No nos pueden correr, es algo que no puede permitirse. Los campesinos no lo están permitiendo. La defensa del territorio tiene una serie de características y quiero ir ya terminando y cerrando. La defensa del territorio tiene muchas dimensiones. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México y defenderse contra un desarrollo urbanístico agresivo que vivir en una comunidad, en una sierra y defenderse de una minería a cielo abierto que va a abrir un socavón que va a acabar con el pueblo y con la ecología. Pero sin embargo, en todos estos casos hay un elemento común. La gente se identifica porque está encontrando una dimensión compartida. Diríamos, es el aspecto espacial, el aspecto territorial el que nos toca a todos. Segundo, esto no es una parte, entre otras, de la lucha. Yo creo que es una nueva etapa de la lucha campesina en México. Sigue habiendo luchas de los productores campesinos organizados, acaban de movilizarse, eran casi 30,000, hace un par o tres de días, y plantearon una serie de demandas que tienen que ver con sus proyectos económicos, pero plantearon también la defensa del territorio, porque saben que está amenazado el territorio, y en su caso no es su pueblo, no es su ejido, no es su comunidad, lo que está amenazado es la propiedad social de la tierra. Ya dijo este presidente, si es que le podemos llamar así, que la reforma que le faltaba, todavía le quedaba, era la reforma del campo, la reforma estructural del campo, y la reforma estructural del campo es abrir, ahora sí, plenamente las puertas a la privatización de la tierra. Los campesinos saben, todos, que está amenazada la propiedad social, no solo su pueblo, y están peleando. Pero muchos de ellos están peleando específicamente su pueblo, su territorio, porque eso está amenazado por una carretera, por un ducto, por una minera, por un megadesarrollo turístico. Esto es una etapa distinta, no es una lucha más, es una época distinta y tiene ya 15 años y no se ve otra cosa que la vaya a suplir porque la ofensiva sigue. Segundo, es un movimiento nacional. Hay muchos movimientos locales, hay muchos movimientos regionales. Lamentablemente el movimiento de los jornaleros agrícolas fue un movimiento de Baja California. No porque no haya jornaleros agrícolas en otros lados, por ahí no se desató. En cambio, la lucha en defensa del territorio está en todas partes, absolutamente en todas partes. Se trata pues de un movimiento nacional. Es un movimiento disperso, claro. Cada quien es agredido en su territorio, en donde está, en la Sierra Juárez, en la Huasteca,
en el desierto, los desiertos o semidesiertos del norte, cada quien está en un lugar distinto y esto implica que la tierra de inicio, del movimiento de inicio es un movimiento muy localizado, pero hay convergencias. Quien ande más o menos cerca de estos movimientos se dará cuenta de que surgen redes, surgen formas de estructurarse. Hay una red desde hace un buen rato de afectados por los megaproyectos, de afectados ambientales, los megaproyectos que tienen efectos ambientales, que contaminan las aguas, que ensucian el aire, que acaban con la fertilidad de los suelos, generan afectados y estos afectados se organizan. Hay una red nacional, hay una red que pelea contra las presas, contra las grandes presas, hay una red que pelea contra las grandes mineras y ha habido convergencias de unos y otros y hay reuniones regulares. Una batalla en defensa del territorio no es una batalla que se da aislada, empieza aislada, empieza cuando la gente decide que se va a defender, pero encuentran rápidamente solidaridad, pero encuentran rápidamente compañeros que ya pasaron por eso y que están dispuestos a ayudar. No son solo, y ellos fueron precursores, los compas de Atenco, ¿no? Les decían el séptimo de caballería, porque llegaban como en las viejas películas, Había una batalla donde la hubiera y llegaban los compas de Atenco a decir aquí estamos, y miren así se hace y así lo hicimos nosotros. Pero esto se ha multiplicado, hay mucha gente como los de Atenco haciendo esto permanentemente y en todas partes. La gente no está sola. Una amenaza que se presentó y que está ahí todavía, que se presentó primero con un intento de un megaproyecto de turismo de 5 estrellas, esto en la Sierra de Puebla, en la zona de Cuetzalan, por ejemplo, que después vino con una amenaza en toda esta región, Sierra de Puebla, de presas hidroeléctricas, que finalmente le abriría el paso a la minería, que ya está concesionada. Ha generado una respuesta impresionante. En pequeñas comunidades de la sierra se reunieron hace un año y medio, 3.000 personas. Quienes hayan estado en esa sierra sabrán por qué digo que es impresionante que se reúnan 3.000 personas. Aquí se reúnen 3.000 personas para una tocada, y no una tocada demasiado espectacular. Reunir 3.000 personas en la sierra, bien cómo son esos caminos, es gigantesco. Y es que la gente está dispuesta a moverse y actuar para defenderse. Hay pues convergencias que se imponen a la dispersión inicial. Y la defensa del territorio se ha vuelto, yo creo que es hoy por hoy una lucha política. Algunos podemos pensar que toda lucha es política, pero bueno, el problema es si los actores son conscientes y son claros de que es una lucha política. Porque la lucha en defensa del territorio se enfrenta a enemigos específicos que parece que son particulares, ¿no? La minera tal, la comercializadora, la compañía que está haciendo la presa, la compañía que está haciendo el ducto, y aparentemente tiene un enemigo directo, ¿no? La minera, es nuestro enemigo. Pero se dan cuenta muy rápido que detrás de todos ellos está el gobierno. Que en México, pero en realidad en todo el mundo, son los gobiernos los que están abriéndole paso a los megaproyectos. Y entonces la batalla no es contra la minera tal, la batalla no es contra la empresa que está haciendo el ducto, la batalla es contra el gobierno. Hoy esto es claro y hoy lo que se entiende es que hay que echar para atrás las políticas de ese gobierno, cuando menos frenarlas, y probablemente lo que hay que hacer es echar para atrás a este gobierno. El movimiento es cada vez más un movimiento político. Es un movimiento muy interesante, a algunos quizás no les guste esto. Es un movimiento policlasista, para usar un término que antes hubiera sido clásico. No es un movimiento de campesinos pobres, nada más. No es un movimiento de ejidatarios o de comuneros, no es un movimiento de trabajadores manuales, es un movimiento que engloba a todos los que viven en el territorio, para bien y para mal, porque en el territorio no viven solo los pobres, muy pobres, el territorio vive todos, vive el comerciante que a lo mejor es medio aprovechado y es acaparador y es usurero, y viene también el campesino rico que ya les prestó dinero a los pobres y ya se quedó con sus tierras, y hay conflictos y conflictos fuertes, pero cuando el territorio es amenazado todos se unen. Y si no se unen, peor para ellos. Y esto hace que poblaciones muy divididas, muy fragmentadas, muy poco cohesionadas, no hombre, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Tenemos unos pleitos y yo con mi vecino ni me hablo porque su vaca se metió en mi campo y entonces... Pero cuando el problema no es que la vaca del vecino se mete en tu milpa o que tú te comiste los huevos de la gallina de él, sino que es un problema que está afectando al territorio y la gente se une. Yo creo que es importante ver eso para todos, es una lección. Los grandes problemas, las grandes amenazas unifican.
y unifiquen a los que son distintos. Los que somos iguales no hay problema para que nos unifiquen, nos unificamos solos. La idea es unificar a los distintos, no solo a los que son distintos, a los que piensan distinto, es más a los que tienen intereses distintos. Porque hay un interés mayor, defender el territorio. En el territorio vivimos, en el territorio nos peleamos, el territorio nos lo disputamos entre nosotros, sí, pero si llega la mina y abre un socavón como un cráter lunar, pues aquí ya no hay pleitos, se acabó para todos. Y es una lucha en que participan a veces los medianos, a veces los ricos, y algunas veces algunos empresarios, que se ven afectados. Empresarios vitivinícolas de Baja California, por ejemplo, están defendiendo sus territorios, son empresarios no pobres, para nada. Entonces es un movimiento que suma fuerzas. Para mí, que lo conozco un poquito más de cerca que otros, es muy notable cómo ha sumado fuerzas la defensa de la Sierra Norte de Puebla, en donde, por ejemplo, ante la amenaza que representaba un proyecto megaturístico, no solo se unieron los campesinos pobres, los náhuatl en particular en este caso, sino también los empresarios de turismo, que tienen pequeños hoteles, que tienen restaurantes, que tienen fonditas, que tienen albercas, que iba a llegar de pronto el turismo de 5 estrellas, que iba a llegar de pronto Hyatt, que iban a llegar de pronto estos, que iban a quedarse, los iban a barrer. Y bueno, quizás la gente vea que esos son los ricos, ¿verdad? Y no les tenga mucha simpatía. Pero a la hora de la verdad, finalmente todos vamos en el mismo barco. Es como si nos invadieran los gringos, ¿no? Creo que hasta algunos empresarios se iban a sumar. Ojalá. No todos. ¿Qué más? ¿Dónde hay movimientos más fuertes? Donde hay organización previa. En todos lados donde atacan el territorio, donde nos atacan a nuestras raíces, la gente se defiende. Donde hay organización previa, la lucha es más poderosa. Está comprobado. La lucha, por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, no hablé de este tema, pero habría que recordarlo. Ahí el problema son las eólicas. Ahí el problema es que la fuente de energía relativamente limpia, que es la del viento, provoca afectaciones en tierras que son ejidales o comunales y que es negociada con las patas y con el gobierno por delante, de modo tal que las comunidades se resisten a los proyectos eólicos. Pero se resisten porque están organizadas, porque hay organizaciones como CISONI, porque hay organizaciones como los Guaves que ya estaban previamente organizados. Si no hubiera organización sería mucho más difícil de resistir en el territorio. En este caso, contra las eólicas, qué sé yo, estaba yo hablando de la Sierra de Puebla, si no estuvieran ahí, por ejemplo, la TOSEP Antitatanisque, que es una organización que tiene ya 30 y tantos años, hubiera sido más difícil organizar la resistencia. Donde hay organizaciones, cohesión comunitaria y organizaciones preexistentes, el movimiento es más fuerte y se desarrolla más rápidamente. El movimiento defiende en principio sus raíces, defiende en principio su pasado, defiende en principio su historia, pero empieza a mirar hacia el futuro. O sea, es un movimiento que, si bien de origen es conservador, se está empezando a volver propositivo o utópico. Pero trata de plantear con un ejemplo que si no queda claro. Cuando uno siente amenazado el lugar en el que vive, el lugar en el que trabaja, el lugar que cultiva, el lugar donde está su patrimonio, uno lo defiende, esto es defensivo. Pero se da cuenta de que finalmente, si no tiene un proyecto para este lugar, si no tiene un futuro para ese lugar, la lucha no va a servir de mucho. Pongo un ejemplo que es más o menos dramático. La Parota es una presa que se iba a hacer, que está todavía en amenaza en Guerrero, cerca de Acapulco, y que hay una organización que detuvo la amenaza por un tiempo. La ha detenido hasta ahora, la Parota no se ha hecho. Es la Comisión Federal de Electricidad la que la estaría impulsando y la han detenido por el momento. Pero platica uno con los compañeros, dice, somos muy buenos para frenar la presa, pero la cuenca, que es lo que estamos defendiendo, en realidad no tenemos un proyecto para vivir en ella. La gente se está yendo de todos modos a trabajar a Acapulco, la gente está migrando de todos modos, estamos abandonando la agricultura de todos modos, estamos defendiendo un territorio que no podemos aprovechar de manera sostenible. Nos cuesta más trabajo generar un proyecto para ocupar realmente nuestro territorio, nos cuesta más trabajo eso que defenderlo. Y si no hay un proyecto, entonces la defensa va a ser frágil. La propia gente de Atenco, cuando uno le dice, bueno, pero ¿cómo es posible que ahora, más de una década después de que ustedes defendieron el territorio con éxito, pues vengan otra vez sobre ustedes y aparentemente están más débiles? Pues sí,
Sí estamos más débiles, ahorita estamos más débiles que como estábamos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que tuvimos no logramos desarrollar una apropiación productiva del territorio. ¿Sí me explico? O sea, construir un Atenco y un Valle de Texcoco en donde se pueda vivir y que valga la pena defenderlo. La gente sigue migrando. Las tierras que podían ser de cultivo se rentan para jugar fútbol. Qué bien por el fútbol, pero pues, podrían haber milpas, ¿no? Y no canchas de fútbol. Ganan más rentándolo para una cancha de fútbol que sembrándolo. Entonces, el movimiento tiende a buscar proyectos, tiende a construir proyectos. Y de esto depende que el movimiento se fortalezca. El movimiento es anticapitalista, la palabra suena muy bien y algunos dirían que si el movimiento no es anticapitalista no vale y está mal. No, no es que sea anticapitalista porque le pregunte uno a la gente de las pequeñas comunidades si está en contra del capitalismo o a favor del capitalismo, no tiene mucha idea de lo que es el capitalismo. Lo que pasa es que es un movimiento que atenta contra los pilares del propio capitalismo como sistema. Atenta contra la propiedad privada, atenta contra la privatización de los recursos, atenta contra lo que son las bases mismas del sistema. Decir que los comunes no se tocan, decir que los bienes son de todos, decir que la tierra, el agua, el aire, lo que está debajo de la tierra también es de aquellos que la usufructúan, es contrario a la lógica y a los principios del capitalismo. Y quisiera terminar con un concepto que me parece importante. La fuerza del movimiento depende de muchos factores, pero depende fundamentalmente de uno que yo llamaría arraigo. Ya usé la palabra. Y creo que todos sabemos lo que es arraigo y lo utilizamos con cierta frecuencia. La fuerza, la profundidad de los lazos que unen a la gente con el espacio, con el lugar, con el territorio en el que habita. Esto es lo que le da razones para luchar. Todos vivimos en algún territorio, todos ocupamos algún espacio, pero nuestras raíces en ese lugar pueden ser más o menos profundas. De la profundidad de esas raíces depende nuestra capacidad de resistir. Todos van a resistir, a nadie le gusta que lo corran de donde están, pero hay algunos que tienen más arraigo y otros que tienen más arraigo. El arraigo es un concepto fundamental. Todos defienden sus propiedades, todos defienden sus intereses, todos defienden sus derechos, pero los movimientos realmente invencibles son aquellos que defienden el terruño, que defienden la identidad, que defienden aquello que los hace ser lo que son. Porque si nos quitan lo que somos, ya no seremos nada. Y esta lucha es una lucha a muerte, esta es una lucha que no podemos perder. El arraigo tiene tres dimensiones en el tiempo, creo yo. Una hacia atrás, una en el presente y una hacia el futuro. Hacia atrás el arraigo es, de algún modo, las raíces mítico-culturales de la gente. Todos tenemos un pasado, pero el pasado para muchos es un pasado culturalmente muy poderoso, es un mito. Los antiguos que aquí vivieron, que le pusieron el nombre a este cerro, que hicieron que el río corriera de esta manera, que nos dieron, nos enseñaron a cultivar la tierra y nos dieron las semillas. O un arraigo que no es tan antiguo, ¿no? Cuando construimos la iglesia o cuando resistimos a los españoles o cuando lo que sea. Las raíces mítico-culturales. La gente tiene mitos fundacionales. Nosotros estamos aquí porque aquí llegamos. La gente de las colonias populares que las tuvo que ocupar y que tuvo que picar piedra para abrir las calles también tiene sus mitos fundacionales, aunque tengan 30, 40, 50 años, ¿cómo no? Todos tenemos a fuerzas, si no los tuviéramos no tendría sentido. Y esto es arraigo poderoso. Por eso son muy poderosos los pueblos originarios, porque sus raíces son profundísimas. Todos tenemos, pero ellos las tienen mucho más profundas. No siempre se acuerdan, pero cuando les aprietas se acuerdan o lo inventan. Se inventan un pasado si no lo tenían registrado. Y esto le da un poder invencible a los pueblos originarios, pero todos tenemos de algún modo raíces. Lo segundo está en el presente, el grado y el tipo de organización, la solidez, la cohesión. Podemos tener un pasado muy bonito y que los viejos nos cuenten las historias y que alguien pasee ahí a los turistas, diga, ves esta piedra es la piedra quemada, y esta piedra es quemada porque alguna vez el cura llegó. Nos cuentan muy bonitas historias, pero ¿tienen o no tienen esta gente una organización en el presente? Hay organización en el presente. Con eso no quiero decir una organización formal, una organización gremial, puede ser una organización comunitaria. Uno se pregunta, ¿aquí se va a defender el territorio? Pues pregunta, ¿se hacen asambleas? No, y desde hace años que no se hacen asambleas, puta. No va a estar fácil defender el territorio. No, aquí sí, todavía se hacen. Pues entonces va a ser más posible. ¿Qué es eso de se hacen o no se hacen asambleas?
Bueno, pues quiere decir la gente tiene cohesión, la gente decide colectivamente, la gente se reúne. Se hace tequio donde hay tequio, o sea, se hacen trabajos colectivos, no se hacen trabajos colectivos. O hay organizaciones formales también, eso también importa. Eso es arraigo. Ya no es tener pasado, es tener presente, tener algo en el presente en el que uno se estructura. Pero también se necesita tener algo en el futuro. El arraigo también pasa por, es que aquí están nuestros proyectos, es que aquí están nuestros planes, es que aquí está lo que nosotros queremos hacer para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y si nos quitan el territorio, nos quitan nuestros proyectos, nos quitan nuestros sueños, nos quitan nuestras ilusiones, nos quitan nuestros planes. No todos tienen proyecto. Lamentablemente el campo mexicano tiene pocos campesinos con proyecto, campesinos con ilusiones, campesinos con sueños. Pueden tener ilusiones, pueden tener sueños, no necesariamente son sueños rurales, no necesariamente son sueños campesinos. Ojalá que mis hijos no tengan que pasar lo que yo pasé, ojalá que se vayan a la ciudad y que estudien, que no sigan siendo campesinos porque es feo. Bueno, los campesinos que tienen proyectos campesinos, si los hay, sí los hay, esos tienen un arraigo mucho mayor que los demás. Quienes tienen pasado, quienes tienen presente, quienes tienen futuro, tienen un arraigo que es invencible. Yo diría que el futuro es la esperanza. Si no hay esperanza, no hay nada que defender. No sé si me explico. Nadie puede defender el pasado solo por el pasado. Nadie puede defender su presente solo por el presente. Se defiende el pasado y el presente porque hay esperanza, porque hay algo en el porvenir. Bueno, malo, sospechado, pensado, planeado. Si tenemos entonces raíces, si tenemos organización, si tenemos esperanza, vamos a poder resistir. Esto vale para un pueblo, esto vale para una comunidad campesina indígena, esto vale para una colonia, para un barrio, esto vale para una ciudad entera, la Ciudad de México, los chilangos, esto vale para un país, esto vale para el mundo, pero bueno, para empezar vale para un país. Si los mexicanos no tenemos raíces, no tenemos pasado, no tenemos un presente y no tenemos un proyecto para el futuro, no vamos a resistir y no nos van a quitar solamente el territorio de un pueblo, el espacio de una colonia, nos van a quitar el país, nos están quitando el país. Los campesinos nos enseñan, los campesinos indígenas y no indígenas nos enseñan que se puede defender, que se debe defender. A lo mejor están defendiendo un pedacito de tierra, a lo mejor están defendiendo una iglesia, a lo mejor están defendiendo una poza de un río, a lo mejor están defendiendo unas cuantas milpas, a lo mejor están defendiendo un cerro, pero ese cerro que tiene nombre, esas milpas que ellos han cultivado, esa iglesia que ellos construyeron, en la que ellos rezaron, o en la que se casaron, esa es la iglesia que hay que defender. Y nosotros tenemos un país también, y ese país necesitamos defenderlo. Aprendamos entonces de la lucha en defensa del territorio, porque es la lucha en defensa de nuestras raíces. Y con esto terminaría, no sé cuántos minutos u horas se llevan. Gracias.